celulares, Sergio? Tenemos muchas células. Tenemos muchas células. ¿Seremos autótrofos o heterótrofos? Sergio, ¿seremos autótrofos o heterótrofos, Sergio? Autótrofos. Autótrofos. Entonces sí podríamos realizar fotosíntesis. Profesor. No, profe, me equivoqué. Era heterótrofo. Heterótrofos. Ya, y Sergio, ¿tenemos respiración aeróbica o anaeróbica? ¿Qué tipo de respiración? Ya, a ver, Sergio. ¿Cuál de los dos? ¿Aeróbica o anaeróbica? ¿Cuál de los dos tipos de respiración? Aeróbica. Aeróbica. Aeróbica, muy bien, aeróbica. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese tipo de respiración? Porque dependemos pues del oxígeno, ¿no? Del oxígeno. Muy bien, y estos conceptos jóvenes ustedes lo tienen que volver a repasar en casa. No significa que ya terminó la clase de ciencia y tecnología y ya pues ya no hago nada y ahí quedó todo. No, no, tengo que volver a descargar la diapositiva que les estoy dejando en la plataforma y tengo que revisar nuevamente. A ver, el profesor dijo eso, dijo que algunos organismos son heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofo? No le comprendí bien. Entonces voy a buscar información en un libro, en internet, para poder comprender ese tema, ¿sí? O tal vez avancé de algunos ejemplos del reino protista. Ya, tengo que buscar esos organismos que se encuentran en el reino protista. Tengo que volver a repasar este tema, ¿sí? Entonces, solo así ustedes van a poder comprender los nuevos conceptos que ya se vienen, como es el caso del Reino Monera. El día de hoy, jóvenes, vamos a hablar acerca del Reino Monera, pero era fundamental que ustedes pues ya tengan previos conocimientos, ¿no? Como por ejemplo respiración autótrofo, nutrición autótrofa o heterótrofa, respiración aeróbica o anaeróbica, organismos unicelulares o pluricelulares, cuál es la diferencia entre célula eucariota y procariota, cuáles son las características de los seres vivos que se encuentran en el reino protista, y sabemos que son dos, ¿verdad? Las algas y los protozoarios. Entonces, eso hay que saber diferenciar. En cuanto a las algas, tienen un cloroplasto. Si yo les pregunto, ¿cuál es el organelo que se encarga de su función principal? En este organelo se realiza la fotosíntesis. Ustedes me tienen que responder el cloroplasto. ¿Sí? Ese es el nombre del organelo. Ahora, jóvenes, vamos a identificar algunos organismos del reino Monera. Para esto, miren, en el reino Monera comprenden las formas de vida más simples y primitivas que se conocen, que pueden ser muy diversas en su naturaleza, aunque presentan características celulares comunes. Son unicelulares y procariotas. ¿Sí? Muy bien. Hace millones de años atrás, jóvenes, existían organismos unicelulares, a las cuales pues las vamos a llamar células procariotas. Si yo les pregunto, jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota? ¿Alguien me podría decir? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Profesor, ¿yo le puedo decir? A ver, José Alexander, ¿cuál es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota? Lo que ustedes recuerden. Bueno, la principal diferencia de la célula eucariota y procariota es que la procariota tenía un núcleo, creo, y Ya, en la eucariota no tenía. ya, esta no tenía y esta sí tenía. Ya. Creo que Vamos era a al hablar. revés. A ver, recordemos, jóvenes. Vamos a preguntar a cada uno porque necesito que participen. Parece que algunos, pienso,
tal vez no están atentos, entonces vamos a preguntar a cada uno. A ver, Alejandro, ¿me escuchas, Alejandro? Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro, ¿me escuchas? No está. No está presente. A ver, vamos a preguntar a otro estudiante. María Fernanda, ¿me escuchas? María Fernanda, Sí, profesor. ya. Te hago una preguntita, María Fernanda. Las células eucariotas o procariotas, en este caso, todas las células, ¿qué deben de tener? ¿Qué deberían de tener en la donde es el lugar donde se encuentra el material genético, la información genética de una célula? ¿Dónde se encuentra ese material genético, María Fernanda? En el ADN. Ya, en el ADN. Entonces significa que todas las células deben tener ADN, ¿verdad? Todas las células, sin excepción, deben tener pues ADN, si no, pues no se les llamaría células, ¿verdad? E incluso los virus tienen ADN. Ya. En el caso de las células, ¿en dónde se encuentra el ADN, María Fernanda? Por ejemplo, en la célula procariota. ¿Dónde podríamos encontrar ese ADN? En la célula procariota. ¿Dónde encontramos el ADN? En, ¿Será en la membrana celular? ¿Tal vez en el citoplasma? ¿O en el núcleo? ¿Dónde se podría encontrar ese ADN, María Fernanda? en el citoplasma. Ya, en el citoplasma, muy bien. En la célula procariota, María Fernanda, ¿tú tienes células procariotas? En, ¿Tendremos células procariotas nosotros? O tú o tu hermanito, si tuvieras hermano, ¿no? ¿Tendrán células procariotas? no. No, ¿verdad? ¿Quiénes tienen células procariotas? Las bacterias. Las bacterias. Entonces, las bacterias son las que tienen células procariotas. Entonces, ese ADN no se encuentra, pues, en un lugar definido, no está en un núcleo, ¿no? Se encuentra, pues, en todo el citoplasma esparcido. Sin embargo, en las células procariotas sí vamos a encontrar un núcleo, ¿no? Sí encontramos un núcleo y dentro de ese núcleo vamos a encontrar el ADN, ¿sí? Ahí está el ADN en el interior de ese núcleo. Y eso sucede en las células eucariotas, ¿sí? No se olviden, jóvenes, no se olviden de eso. Eso sucede en las células eucariotas. Ahora, en el reino monera, ¿sí? Vamos a hablar de las bacterias, de los primeros organismos que poblaron nuestro planeta Tierra, ¿sí? Las bacterias, las famosas bacterias. Y resulta que hay una gran variedad de bacterias en todo nuestro planeta Tierra, una gran cantidad, una diversidad de bacterias. Entonces, vamos a conocer algunas de ellas, ¿sí? A ver, vamos a borrar. Un momentito, ya. Ya, recuerden que los primeros seres vivos que poblaron nuestro planeta Tierra eran las bacterias, ¿verdad? Y se les llamaba, eran células unicelulares y eran procariotas. Deben ser unicelulares y procariotas. ¿Habrá una bacteria que sea pluricelular? Sería imposible, ¿no? O sea, no existen bacterias que sean pluricelulares. La mayoría, todos, pues, son unicelulares y son procariotas, ¿sí? Vamos a recordar cada una de ellas. Pasamos a lo siguiente. ¿Recuerdan, jóvenes, la teoría de la endosimbiosis? ¿En qué consiste esta teoría? La teoría de la endosimbiosis. ¿Recuerdan esto, jóvenes? ¿O les explico nuevamente? A ver, ¿en qué consiste esta teoría de la endosimbiosis? ¿Ustedes alguna vez han escuchado del fagocito? Tal vez han leído un libro, tienen algunas ideas acerca del fagocito. Nosotros tenemos fagocitos, jóvenes. ¿Qué función cumple un fagocito? Imagínense, jóvenes, que un ladrón ingresa a tu casa, ¿sí? Ingresa a tu casa. Ya, ¿y qué haría el fagocito? Lo va a endositar,
o sea, bueno, voy a utilizar esta palabra simple que es, pues, lo va a devorar, ¿no? Lo va a empaquetar, lo va a atrapar, ¿sí? Y lo va a, destruir a ese ladrón que ha ingresado, ¿no? Eso vendría a ser, en este caso, un fagocito. Nosotros, de la misma manera, tenemos fagocitos en nuestro cuerpo, en nuestro sistema sanguíneo, son liberados al sistema sanguíneo, es parte de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Los macrófagos. En este caso, pues, hace bastante tiempo, millones de años atrás, hace aproximadamente 2000 millones de años, existían, pues, algunas células que tenían una pared celular. Entonces vamos a dibujar en este lado. De forma rápida, jóvenes. A ver, un momentito. Voy a crear una nueva diapositiva para que ustedes me puedan comprender. Ya, tienen que estar atentos porque voy a preguntar, jóvenes, voy a preguntar. Ya, hace bastante tiempo existía una célula, ¿sí? Ahí lo estoy dibujando. Y esta célula tenía una pared celular, ¿sí? Va a tener una pared celular. Imagínense que esta es su pared celular. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué sucede con esta célula, profesor? ¿Qué pasó? Esta célula, pues para poder sobrevivir, ¿no? A esa temperatura, a ese clima, a ese cambio climático, tuvo que romper esta pared celular, lo desapareció, lo rompió, perdón. Entonces lo vamos a desaparecer a la pared celular y lo que quedaba era su membrana celular. Esta era su membrana celular. ¿Y qué pasó con su membrana celular? Se empezó a formar pliegues, ¿sí? Vamos a formar pliegues. Y, profesor, ¿y qué significa formar pliegues? Va a tener la siguiente figura, miren, como si se estuviera arrugando, ¿no? Y esos vendrían a ser los pliegues, como si tú tuvieras un globo y lo vas a arrugar. Y ahí están los pliegues que se formó en la membrana celular. Profesor, ¿y por qué formó pliegues esta célula? Para poder absorber nutrientes, ¿sí? De esta manera, algunos nutrientes, por ejemplo, aquí había algunas moléculas, algunas biomoléculas. Entonces, ¿qué hizo esta célula primitiva? Las empezó a absorber. Dijo, venga para aquí. ¿Sí? Y lo vamos a absorber. Ahí está. Es como Bob Esponja, ¿no? Que va a empezar a absorber todo lo que está a su alrededor. Y de esta manera se podía, pues, nutrir de estas biomoléculas de forma directa. ¿Qué más pasó con esta célula primitiva? Resulta que esta célula primitiva capturaba algunas, consumía otras células procariotas, ¿no? Vamos a dibujar por este lado otra célula procariota que ahí está. Tenemos una célula procariota. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Esta célula lo devoró, o sea, lo endocitó. O sea, lo atrapó dentro de su estructura. Entonces lo vamos a dibujar aquí adentro. ¿Sí? Ahí está esta célula que ya ha sido atrapada. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a borrar esta de acá porque ya, pues ya ha sido endocitada. Muy bien. Entonces, esta célula se empezó a evolucionar poco a poco y apareció la primera bacteria fotosintética. Resulta que este organelo que había atrapado se llamaba cloroplasto. O sea, era otra célula y el nombre de esa célula se llamaba cloroplasto. O sea, era un cloroplasto. ¿Sí? Y lo había atrapado. ¿Y qué pasó, profesor, después? Gracias a este organelo, o sea, este organelo que antes era una célula, perdió su material genético, se unió con el material genético del fagocito, ¿sí? Y ahora, pues, ya no era una célula, sino era un organelo, ¿sí? Organelo celular. Ya entendí, profesor. Una vez que ya tenía este organelo, esta célula dijo, ya tengo este organelo, ahora sí voy a realizar fotosíntesis. Y pues en lo posterior empezó a realizar fotosíntesis. ¿Sí? Ya tenemos la primera célula procariota que realizaba fotosíntesis. O sea, existen bacterias que realizan fotosíntesis gracias a este organelo. ¿Y de dónde este organelo, cómo ingresó al interior de esta célula?
pues lo endositó, lo atrapó, ¿no? Lo atrapó, lo empaquetó. Entonces, ahora va a cumplir una nueva función. Entonces, de esta manera apareció la primera célula fotosintética, jóvenes. ¿Sí? Eso sucedió hace millones y millones de años atrás, ¿no? Precisamente en los ríos, en los océanos, de hace tiempo existió, o sea, sucedió esto. Pasamos a lo siguiente. Tenemos algunas propuestas de Carr, ¿sí? En el año de 1970, se distingue tres dominios. Tenemos tres dominios en el reino Monera. Recuerden, el reino Monera nos habla de las bacterias, de las células procariotas, ¿sí? Pero resulta que hubo un personaje que las clasificó nuevamente, ¿sí? Y él dijo, no todos los que pertenecen al reino Monera son células procariotas. También podemos encontrar algunas células eucariotas. Y tenemos a los tres, miren. La primera se llama Eucaria, la segunda se llama Archaea y las bacterias en sí, ¿no? En esos tres. En el reino Eucaria incluyen a todos los organismos eucariotas, ¿sí? A todos los organismos eucariotas. En el reino Archaea están las primeras células primitivas que poblaron nuestro planeta Tierra, ¿sí? Y las bacterias ya vendrían a ser pues ya las células que se desarrollaron, las bacterias que hoy en día las conocemos, ¿no? Entonces, en esos tres se va a clasificar, existen esos tres dominios en el reino Monera, siendo estos últimos dos los que anteriormente formaban el reino Monera y los que agrupaban entre ambos a todos los organismos procariotas. O sea, tanto la archaea como las bacterias son células procariotas. Y la eucaria son células eucariotas, ¿sí? Antes de ser eucariotas se les llamaba eucaria, ¿no? Y pertenecen pues a este grupo. Hoy el término Monera está en desuso. Se refieren otros modelos de clasificación. O sea, en la actualidad, utilizar ese término reino Monera, pues ya pasó, pues ya se está actualizando, ¿no? Existe otro tipo de clasificación. Tenemos la siguiente Profesor, ¿me imagen. escucha? Sí, te escucho. Sino de que la máquina no quería responder y pues entonces así estuve con problemas con la máquina. Ah, ya. Ya, listo. Ya en cualquier momento te voy a hacer una pregunta, tienes que estar atento. ¿Sí? A ver, listo. Entonces tenemos lo siguiente. Ahí tenemos algunos ejemplos del reino Archaea, ¿sí? Y por este lado, ¿sí? Por este lado tenemos algunas bacterias, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Profe, acá hay una gorda. Hay una pulga. Ya, muy bien. Tenemos los siguientes jóvenes, características. ¿Cuáles son las características del reino Monera? La primera es que ¿cuánto miden? Miden de 3 a 5 micrómetros, o sea, demasiado pequeños, ¿no? Por otro lado, tienen reproducción asexual. En otras palabras, no tienen gametos, ¿no? Tiene un ADN circular. Esa es la otra condición que debe cumplir el reino Monera, ¿no? Debe tener un ADN circular. Su nutrición es saprófitas, ¿sí? Parásitas o simbióticas. O sea, en algunos casos van a ser parásitos, ¿sí? Que se van a alimentar de otro ser, van a depender de otro ser vivo, ¿no? En caso de los parásitos. Tenemos los saprófitas, los fotosintéticas o quimiosintéticas, ¿no? En el caso de las fotosintéticas sabemos pues que ellas obtienen energía a partir de los compuestos inorgánicos, ¿sí? Y las quimiosintéticas que no realizan fotosíntesis, pero obtienen energía a partir de algunos elementos químicos que se encuentran en la superficie. Pasamos a la siguiente. Tenemos algunos ejemplos de eubacterias. Vamos a iniciar con las eubacterias. Según la clasificación, tenemos pues a las eubacterias, las arqueobacterias y las cianobacterias, ¿sí? Todas estas están en el reino Monera. Las eubacterias, arqueobacterias y las cianobacterias. ¿Se acuerdan que en la anterior sesión yo les dije
el reino protista los podemos clasificar en dos, en protozoarios y algas, ¿sí? Eso yo les indiqué. De la misma manera, el reino moneda tiene esta clasificación, las eubacterias, las arqueobacterias y las cianobacterias. En las arqueobacterias, jóvenes, son pues las células primitivas, ¿sí? Las células primitivas, las que aparecieron hace millones de años. Se diferencian por la composición de su pared celular. Tenemos lo siguiente, las cianobacterias. Las cianobacterias, únicos organismos procariotas capaces de realizar fotosíntesis, ¿sí? De las tres, ¿quién realiza fotosíntesis? Las cianobacterias. Son los únicos organismos procariotas capaces de realizar fotosíntesis, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser las cianobacterias. Normalmente las cianobacterias son de color verde, ¿sí? Las vamos a encontrar de color verde. Por otro lado, tenemos las eubacterias. Se caracteriza por poseer un cromosoma, un único cromosoma, ¿sí? Sabemos que en el cromosoma pues se encuentra en el núcleo de la célula. Por otro lado, posee una pared celular rígida compuesta por péptidoglicano, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, según el reino Monera, según la clasificación del reino Monera, ¿cuál de ellas realiza fotosíntesis? Entonces, ¿cuál sería su respuesta? ¿Las eubacterias, las arqueobacterias o las cianobacterias? ¿Cuál de las tres? A ver, ¿cuál de las tres podría realizar fotosíntesis? ¿Las eubacterias, arqueobacterias o cianobacterias? ¿Serán las arqueobacterias? ¿Tal vez las eubacterias o las cianobacterias? ¿Podría ser la eubacterias? Las eubacterias. No, ¿verdad? ¿Cuál realiza fotosíntesis? Aquí está, miren. Las cianobacterias. Las cianobacterias son las que realizan fotosíntesis. Son los únicos organismos procariotas que pueden realizar fotosíntesis, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuál de las tres tiene una pared celular rígida y está compuesta por peptidoglicano? ¿Las cianobacterias, arqueobacterias o eubacterias? ¿Cuál de las tres? Profesor, ¿puede repetir otra vez la pregunta? Ya. ¿Cuál de los tres organismos, o sea, según la clasificación del reino Monera, cuál de los tres tiene una pared celular rígida y compuesta de peptidoglicano? Eubacterias. Las eubacterias. Entonces, no se olviden de eso, lo voy a desordenar. Vamos a desordenarlo. Ahí está. Correcto. A ver, ¿y cuál de las tres realiza fotosíntesis? ¿Cuál de las tres? ¿Las arqueobacterias, las eubacterias o las cianobacterias? ¿Cuál de las tres? ¿Las cianobacterias? Las cianobacterias. Las Entonces, cianobacterias. claro, ahí cianobacterias, ¿no? Estas realizan fotosíntesis. ¿Cuál de las tres tienen una pared celular rígida compuesta por peptidoglicano? Eubacterias. Eubacterias, ahí está eubacterias. Y finalmente las arqueobacterias se diferencian por su composición en la pared celular, ¿no? Muy bien, entonces esos jóvenes no se olviden, eubacterias, arqueobacterias y cianobacterias. Ahora vamos a conocer a cada una, ¿sí? Les voy a presentar a cada una, a ver. Empezamos con las eubacterias. Recuerden que las eubacterias tenían una pared celular rígida compuesta por peptidoglicano. Y ahí está, miren, es rígido, ¿no? Ahí está su pared celular, es una cápsula que rodea a toda esta bacteria, o sea, tienen una dureza, ¿no? Es por eso que lograron sobrevivir pues, hace millones de años, ¿no? Debido a esa pared celular. Por otro lado, tenemos este tipo de bacterias son bacterias verdaderas. Pueden clasificarse en bacilos, forma de bastón, cocos, forma redonda, espirilos, forma de tirabuzón y vibrios en forma de coma, ¿sí? O sea, hay una clasificación. A estas se las considera como verdaderas bacterias, o sea, lo que hoy en día conocemos, ¿no? Son las verdaderas bacterias y tienen pues una pared celular, ¿no? Tienen un flagelo que les da
movimiento. ¿Sí? Imagínense, jóvenes, que las bacterias serían de este porte. Uy, sería letal, ¿no? Tienen una pared celular, tienen un flagelo, tienen ADN. Muy bien. Ahora vamos a conocer a las arqueobacterias. Miren, las arqueobacterias. Las arqueobacterias se caracterizan por vivir en condiciones que imposibilitan la vida de otros seres vivos. ¿Sí? Se encuentran pues en condiciones extremas, en hábitats extremas donde sobrevive aprovechando los recursos químicos del medio, salinidad, calor, pH. ¿Sí? O sea, este tipo de seres vivos pueden vivir a altas temperaturas o también a bajas temperaturas, ¿no? A climas extremos. Es por eso que lograron sobrevivir. Son los primeros células que poblaron nuestro planeta Tierra. ¿Cuánto encontramos, cuánto de cantidad podemos encontrar de estas arqueobacterias? La biomasa terrestre contiene un 20%, ¿no? Componen un 20% de la biomasa terrestre. Entonces, ahí tenemos las arqueobacterias. Por otro lado, tenemos a las cianobacterias. Recuerden, las cianobacterias son aquellas que pueden realizar fotosíntesis, ¿no? Pueden realizar fotosíntesis. Conocidas como algas verdes azuladas. Son los seres procariotas de mayor tamaño, pueden alcanzar dimensiones de hasta 60 micrómetros. Su presencia en la mayoría de los hábitats les permite formar relaciones simbióticas con otras especies, ¿sí? Entonces ya saben cuáles son los tres tipos en el caso del reino protista. Las eubacterias, las verdaderas bacterias, las arqueobacterias, las bacterias que lograron sobrevivir a temperaturas elevadas, ¿no? Y las cianobacterias, que son capaces de realizar fotosíntesis. Muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso, jóvenes. Ustedes van a responder, yo les voy a preguntar, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las bacterias, pertenecen al reino Monera y son capaces de realizar fotosíntesis? ¿Cuál sería su respuesta? Bacterias. Las cianobacterias. Las cianobacterias, muy bien. Presentan una pared celular compuesta por peptidoglicano y se les considera... Las eubacterias. Claro, las eubacterias, ¿no? Y estas bacterias, otra pregunta, ¿no? Este tipo de... pertenecen al reino Monera y estos organismos son capaces de sobrevivir a altas temperaturas. ¿Cuál de las tres? ¿Las cianobacterias, las eubacterias o las arqueobacterias? Las bacterias. Las arqueobacterias, ¿no? Estas pueden sobrevivir a altas temperaturas. Y por último, jóvenes, para poder terminar, tenemos la taxonomía de las bacterias y les voy a pedir, por favor, que repasen este tema. Tras el descubrimiento del ADN ribosómico en el año de 1980, se pudo establecer una nueva clasificación basado en 4 grupos distintos. Sí, y ahí tenemos los 4 grupos distintos, jóvenes, y esa es una información que se les está dejando para que ustedes puedan repasar. Tenemos aquí un ejemplo de bacterias, las Escherichia coli, ¿no? Es un tipo de bacterias que causa pues una indigestión, dolor en el estómago y podría traer pues, otro tipo de complicaciones. Resulta que en nuestro organismo puede ingresar ese tipo de bacterias y puede ser letal, ¿no? La importancia de las bacterias, jóvenes, son agentes infecciosos. En este caso, algunos son pues muy infecciosos, cuya comprensión permitirá combatir mejor enfermedades y salvar vidas. Por otro lado, se les va a utilizar en la industria farmacéutica para producir antibióticos o la alimenticia en la producción de productos lácteos como el yogur, ¿no? Recuerden que el yogur pues está hecho de bacterias. Y tenemos, ¿por qué también son importantes estas bacterias? Porque son descomponedoras. Permiten que se complete el ciclo del carbono, devolviendo este elemento a su forma inorgánica. También existen otras fijadoras de nitrógeno o oxígeno. Muy bien, pasamos a lo siguiente, jóvenes. Se les está dejando estas 4 preguntas para que lo presenten a través de la plataforma. ¿Para cuándo lo van a presentar? Para el día
lunes 24 de agosto antes de las 2 de la tarde en la plataforma virtual, ¿sí? Muy bien, jóvenes, antes de cerrar la sesión, les voy a pedir que escriban presente en el chat. Ya, todos escriban, por favor, presente en el chat. Escriban presente en el chat. F en el chat. Ya, escriban, por favor, presente en el chat. Alguien ha faltado. A ver, ¿quién está faltando? ¿Stanley está presente? Stanley sí está. Pero Sergio. Alejandro. Alejandro ha faltado, ¿no? Ya. Muy bien, jóvenes. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho, estudien, no se olviden. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.